Buen día a todos. En esta oportunidad, en primer lugar, agradecer a la Sutran que ha hecho la invitación al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la Dirección de Políticas y Regulación del Transporte Municipal, para poder exponerles el manual para la elaboración de planes reguladores de rutas. Plan regulador de rutas, ¿no? El plan regulador de rutas, como su mismo nombre lo dice, es una herramienta de gestión, ¿no?, que permite establecer una serie de parámetros operacionales para que las rutas que transitan y van a transitar en la ciudad tengan una mejor eficiencia para sus viajes. Esto lo vamos a explicar en las diapositivas posteriores. En primer lugar, hablemos del manual en sí. El manual en sí es una guía metodológica que está dirigida a las municipalidades provinciales, a todas las municipalidades provinciales del Perú, para ser más precisos, a excepción de Lima Metropolitana, que ya cuenta con su propio proyecto de sistema integrado de transportes. Pero en este caso, esta guía metodológica está orientado al resto de municipalidades, ¿no? Entonces, ¿qué establece este manual? Este manual va a establecer lineamientos técnicos, ¿no?, lineamientos de tipo legal y social, con el objetivo de que se pueda hacer un óptimo diseño de una red de rutas que permita generar una mayor eficiencia en los viajes. El manual tiene 4 capítulos principales: consideraciones generales, acciones previas a la elaboración de un plan regulador, la elaboración del plan regulador en sí y la implementación del plan. O sea, todas las etapas, eh, cómo las municipalidades antes de su lanzamiento deben tener en cuenta, qué aspectos deben tener en cuenta, ¿no? Cómo se elabora el plan regulador en sí. Y un aspecto importante es la implementación. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos años que nos ha tocado ver muchas provincias, muchas han podido elaborar este tipo de plan, pero no lo pueden implementar. ¿Por qué? Por una serie de factores mayormente sociales, ¿no? Principalmente el tema de los transportistas que actualmente están trabajando, ¿no?, que generan un tipo de rechazo ante este tipo de reestructuración de su sistema de trabajo. Y entonces, ¿esto qué va a hacer? Esto va a generar justamente que el conflictos, ¿no?, con varios los actores involucrados, también de los que justamente vamos a hablar después. Cuando hablamos de mayor eficiencia de los viajes, ¿qué se pretende? De que los viajes sean eficientes en el aspecto del tiempo de viaje. Los viajes no tienen por qué demorar tanto. Entonces, para esto nosotros tenemos que hacer los diseños de los recorridos que, evitando que sean, por ejemplo, demasiado sinuosos, que no, que no sean, por ejemplo, como, disculpen la palabra, o sea, como una culebra, ¿no? No es así. Mientras estos recorridos sean más lineales posibles, los viajes van a demorar menos y todo esto va a ir en favor al costo social, ¿no? Va a ir en favor de la población. Pero también este aspecto tiene que tener un equilibrio justamente con la rentabilidad de las líneas de transporte. ¿Qué quiere decir esto con la rentabilidad? De que también, como son empresarios y las unidades eh, tienen costos operacionales y también tienen que tener un margen de utilidad, como todo empresario, como todo negocio, también entonces tiene que existir este equilibrio. No, digamos, no por llevar muy rápido a nuestros pasajeros, vamos a dejar de captarlos, ¿no? Y justamente esto puede ir en desmedro de las propias unidades, ¿no? Vamos a ir explicando también esto posteriormente. Entonces, dentro de las consideraciones generales,
A muchos, por ejemplo, vamos a decirnos, no, pero existe el plan de movilidad urbana, ¿no? Entonces, sí, está bien. Nosotros no decimos que el plan regulador puede ser más importante en el aspecto jerárquico de que un plan de movilidad urbana, ¿no? Un plan de movilidad urbana es un documento donde, por ejemplo, la jerarquía de la movilidad, la prioridad es el peatón, ¿no? En cambio, nosotros en esta oportunidad como plan regulador de rutas está orientado al transporte público de pasajeros. Entonces, para esto nuestra prioridad va a ser el usuario de este servicio, o sea, el pasajero. Esto hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y como digo, sin decir tal o cual es menos importante o más importante, simplemente es lo que lo estamos haciendo. Y digamos, dentro de todo, es más importante a veces porque, digamos, los alcaldes ven el día a día de sus provincias, de sus ciudades, y el tema más, digamos, más conflictivo siempre va a ser el tema del transporte de pasajeros. Entonces, a través de la elaboración del plan regulador de rutas se pretende generar mejores condiciones, tanto de gobernabilidad y de una mejor prestación del servicio y un ordenamiento, que también es lo que nosotros, ¿no? A través de los funcionarios públicos municipales, es lo que queremos, ¿no? Que se dé un ordenamiento al transporte de pasajeros. Entonces, cuando hablamos del transporte público, queremos favorecer, por ejemplo, el cambio modal, incentivar el transporte público y el transporte no motorizado, reducir el uso del vehículo particular, impulsar proyectos de infraestructura urbana para mejorar también la accesibilidad y la intermodalidad. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, intermodalidad? Es entre diversos modos de transporte. Por ejemplo, muchas de las ciudades tienen vehículos del servicio especial, ¿no? El servicio especial en vehículos menores. Entonces, cómo estos vehículos menores, con su naturaleza alimentadora, cuando ya existe un sistema de transportes convencional, los vehículos menores tienden a ser de naturaleza alimentadora. Entonces, ¿cómo van estos vehículos menores a alimentar a los de pasajeros a las rutas ya existentes? Por eso es importante que este tipo de ordenamiento se dé justamente en estas dos modalidades, los vehículos menores y los vehículos convencionales para el transporte público según la normativa existente. El manual toma como base la Política Nacional de Transporte Urbano. Entonces, dentro de la política de nacional de transporte urbano se ha tomado, por ejemplo, el problema del transporte público, ¿no? En la cual existen limitaciones para el desplazamiento en el sistema de transporte urbano. Y hay cuatro causas principales. Tenemos un transporte público urbano deficiente, una inadecuada gobernanza del transporte urbano, una deficiente estructuración y provisión de la infraestructura y una baja convergencia entre las políticas del transporte y el desarrollo urbano. Por ejemplo, cuando hablamos del transporte público deficiente, entonces, ¿cómo también vamos a tratar de solucionar esto contando con sistemas de transporte público eficaces para el desplazamiento de las personas? Cuando estamos hablando entonces de un transporte público eficaz, estamos hablando también de unidades en un buen estado de conservación que permita darle comodidad y seguridad a nuestros pasajeros. Esto aunado justamente a lo que veníamos hablando, ¿no? El diseño de los recorridos, que sean diseños eficaces, óptimos y rentables. Estamos hablando también de una inadecuada gobernanza en el transporte urbano. Cuando hablamos de una inadecuada gobernanza es
a veces también no contamos con una normativa actualizada. Y esto tiene que ir, por ejemplo, de la mano conforme va cambiando la normativa nacional, también la normativa local tiene que actualizarse. Entonces, ahí hemos, en las diversas visitas a muchas provincias, hemos notado que existen, por ejemplo, ordenanzas que ya son la famosa ordenanza que regula el servicio del transporte urbano dentro de la provincia, ¿no? Normalmente la titulamos de esa forma. Entonces, estas ordenanzas a veces, pues he visto algunas que son del 2010, del 2013, ¿no? Entonces, ya tienen, las ciudades van cambiando sus dinámicas, entonces cuando ya tienen esta antigüedad, tienden a desfasarse y tienden a generar vacíos legales que muchas veces son aprovechados por la informalidad. Cuando estamos hablando de la deficiente estructuración y provisión de la infraestructura, ¿no? Entonces, desarrollar servicios de transporte con una adecuada infraestructura. Aquí básicamente estamos hablando, pues, ¿no? Del estado de conservación de las vías y, por ejemplo, también de algunos temas complementarios al mobiliario urbano, como son, por ejemplo, los paraderos, ¿no? La delimitación de paraderos. Algunos, mientras la infraestructura lo permita, pueden ser paraderos de tipo con cobertizos, por ejemplo, ¿no? O en muchos casos también se da a través de una señal vertical. Y la baja convergencia entre las políticas de transporte y el desarrollo urbano. Acá, por ejemplo, vemos también este punto en la que, eh, digamos, cuando desarrollamos una herramienta de gestión, no la compatibilizamos con otras herramientas o no se, o los encargados no aprecian en su totalidad cómo la ciudad está creciendo. Que a veces hay crecimientos verticales, crecimientos horizontales, conurbaciones que se van a dar quizás en el futuro con otras provincias, ¿no? Entonces estamos hablando de esa proyección y de cómo este plan, cuando se elabora un plan regulador, tiene que justamente, ¿no? Y quiero redundar en esto, compatibilizarse con otras herramientas que ya las municipalidades deben contar. Normalmente, pues las que mayormente veo que sí están son los planes de desarrollo urbano, pero también tenemos pues los planes ¿no? Los planes metropolitanos y o los planes de acondicionamiento territorial, por ejemplo, ¿no? Que también se ha dado con bastante, se ha dado en muchas provincias. Entonces, acá ahora ya estamos entrando un poco más a lo que es, ¿qué es un plan regulador en sí? El plan regulador es una herramienta de gestión técnico-administrativo de ámbito provincial, dice, que permite racionalizar y estructurar la oferta del transporte con base en la demanda de usuarios a través de una red de rutas, logrando un apropiado uso de la infraestructura vial. ¿Qué quiere decir esto? Racionalizar. Cuando nosotros hablamos de racionalizar, estamos hablando de dar lo necesario, ¿no? Estamos aprovisionando lo necesario para satisfacer una determinada necesidad. En este caso, cuando hablamos de aprovisionar, estamos dando la oferta de rutas. La oferta de rutas está compuesta justamente por la cantidad de flotas que van a haber en determinado recorrido. La municipalidad va a hacer la propuesta, va a dar esto a la ciudad, pero dice, con base en la demanda de pasajeros. Así es, justamente lo que queremos evitar es que haya una sobreoferta, un sobredimensionamiento de las flotas que vamos a asignar para la prestación del servicio. Eso es lo que no se quiere, la sobreoferta, porque la sobreoferta, como se ha podido ver ya en muchas experiencias, en muchas ciudades, lo que produce son factores de inseguridad y, y un deterioro en la tarifa. Entonces, si bajamos mucho la tarifa, esto va a ir, esto va a afectar la rentabilidad de las rutas. Y cuando no tenemos mucha rentabilidad, ¿qué va a pasar? El mantenimiento de nuestras unidades no va a ser el óptimo. Y cuando no tenemos un mantenimiento óptimo, las condiciones de inseguridad son mayores. Entonces, eso es lo que no queremos nosotros como autoridades.
Por eso es que es importante que sea el número de rutas y el número de flotas de la manera más óptima para satisfacer justamente lo que hablamos, la demanda de los pasajeros. Para la demanda de los pasajeros, obviamente hay mucha metodología técnica para su determinación, que también es parte de esta ponencia, que se va a explicar, ¿no? Entonces, dice, logrando un uso apropiado de la infraestructura vial. Esto es importante también porque a veces las ciudades tienen varios corredores, lo que le llamamos, ¿no? Varias vías principales. Nosotros a veces, por arrastrando, digamos, lo que se ha hecho en años anteriores, hay mucho centralismo, o sea, como dice, todas las rutas quieren pasar por un solo corredor. ¿Por qué? Porque es la que está más al centro, quizás por la que tiene mejor cantidad de centros atractores en su colindantes, ¿no? En su entorno, y eso hace que saturamos una vía y dejamos las otras vías sin servicio. Entonces, lo que queremos a través de este plan regulador también es que se usen todas las vías que existen, justamente para evitar este tipo de saturación. Y todo esto va a conllevar a generar mejores condiciones de viaje. Obviamente, porque si saturamos de rutas un solo corredor, el paso a través de este va a ser demasiado lento. Y cuando tenemos un paso lento de unidades, estamos generando un mayor costo social y una mayor contaminación ambiental también. Entonces, son muchos aspectos y muchas consecuencias que es lo que tenemos que ver cuando se tiene un sistema de transporte desordenado. Entonces, un plan regulador es un elemento fundamental para la planificación del transporte porque comprende el desarrollo e implementación de un proceso técnico, legal, administrativo, el cual debe estar en concordancia con otras herramientas de gestión, ¿no? Justo lo que estábamos hablando hace unos momentos. ¿Cuál es el propósito de un plan regulador? Establecer una herramienta de gestión de largo plazo. Justamente estamos hablando de que un plan regulador debe tener un horizonte de 10 años y posiblemente tenga que ser actualizado en 5. Pero, por ejemplo, hay unos aspectos que hay que tener en cuenta. Cuando existe eh, algún cambio que genere una dinámica, que va a generar que la dinámica de la rutina, la dinámica del día a día cambie de manera drástica, ¿no? Hay que nuevamente también hacer una reformulación quizás focalizada. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. La implementación, por ejemplo, del puerto de Chancay. Entonces, ¿qué pasa con la provincia de Huaral? El puerto de Chancay va a cambiar totalmente esta dinámica de cómo van a ser los viajes en esta provincia. Incluso el puerto de Chancay va a cambiar la dinámica de todas las provincias colindantes. Estaríamos hablando también de Huaura, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando nosotros eh, ocurren este tipo de eventos, no vamos a esperar, por ejemplo, hasta los 10 años o hasta el año 5, ¿no? Para hacer un proceso de actualización, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer eh, como gestores de la ciudad, hay que hacer un estudio, ¿no? Y una actualización focalizada a este tipo de infraestructura que va a generar este tipo de cambio para que nuevamente se compatibilice con el resto del sistema de rutas de la ciudad, de la provincia, ¿no? Eso hay que dejar bien en claro. Eh, el, Siempre se dice, ¿no? El transporte es dinámico y estacional. Entonces, las personas que estamos en la función pública, viendo cómo se están produciendo estos cambios, hay que estar atentos y justamente hay que reaccionar rápidamente ante este tipo de situaciones. Otorgar al usuario un servicio de calidad para el desarrollo de sus viajes, obviamente. ¿Por qué? Porque el hecho de que ya estemos estableciendo rutas óptimas que vayan en un buen tiempo de viaje, estamos valorando ya este tiempo ¿no? de la calidad de vida del usuario. Siempre se habla, ¿no? Perdemos más de
de un, del 10% de nuestras vidas en en un congestionamiento de tránsito, ¿no? En los congestionamientos de tránsito, de todo lo que recorremos. Estamos perdiendo. Ese tiempo lo podríamos pasar estudiando, lo podríamos pasar compartiendo con nuestras familias, haciendo cualquier otro tipo de actividad. Entonces, mientras el transporte nos traiga este tipo de condiciones desfavorables, obviamente va a ir en deterioro de nuestra calidad de vida y lo que tenemos que tratar de hacer es justamente revertirlo. Ordenar y racionalizar la oferta del transporte público en la jurisdicción, dotando de servicio a todos los centros poblados. Esto es importante, la cobertura que va a tener el plan regulador. Tenemos que ver, por ejemplo, no solamente en las provincias estar preocupados en el casco urbano, sino en todos sus anexos y en todos los distritos. Por ejemplo, en la costa existen muchas provincias que tienen, sí, su ciudad capital en la parte costa, pero también tienen muchos distritos en sus zonas andinas. También justamente el plan regulador tiene que ser integral, no es solamente para el área urbana, sino para estos viajes interurbanos que van a ser justamente hacia, por más que se utilicen vías nacionales, eso no tiene nada que ver. Mientras estén dentro de la jurisdicción de la provincia, obviamente van a tener que ser contemplados dentro del plan regulador. Usar de manera racional y adecuada la infraestructura urbana y la red vial con el fin de ampliar la cobertura. Esto es lo que estábamos hablando, ¿no? De una manera racional y adecuada usar toda la infraestructura que tengamos, ¿no? Toda la red vial que tenemos. Mejorar la eficiencia del sistema de rutas, permitiendo diseñar, rediseñar u optimizar los recorridos, garantizando su sostenibilidad operativa, económica, financiera y socioambiental. Aquí hay que también tener un punto bien en claro. Las rutas tienen que ser rentables. Por eso es que hay que tener bastante equilibrio entre los indicadores que vamos a ir detectando, por ejemplo, ¿no? El IPK, por ejemplo, ¿no? Que está relacionado con la determinación de tarifas. Justamente, ¿por qué? Porque queremos que las rutas tampoco no se deterioren, los vehículos, y tampoco quizás en algún proceso de adjudicación o licitación, tampoco queremos que las rutas queden desiertas. ¿Por qué? Porque los transportistas también van a ver, cuando vean la oferta de recorridos, al momento de la implementación, van a decir, ¿no? "Oye, no, esta ruta no es no tiene muchos pasajeros, no me va a ser rentable", y la ruta queda desierta. Entonces, y de esta forma estamos desabasteciendo a un centro poblado de servicio. Y eso es algo que no podemos permitir. Entonces, al momento del diseño, rediseño y justamente lo que hablamos, optimización del recorrido, tenemos que justamente ver este tipo de cobertura para que sea sostenible. Establecer características técnicas y parámetros operacionales, ¿no? El resultado de un plan regulador va a devenir en las famosas, lo que llamamos las fichas técnicas, lo que todos conocen, las fichas técnicas donde está detallado el recorrido, el paradero inicial final, el- uno de los puntos más importantes siempre que les interesa a los transportistas, la, la flota. ¿Cuál es la flota? Longitud de recorrido, la velocidad, la frecuencia. Todo esto es importante que esté bien establecido. ¿Por qué? Porque el, una vez establecidos estos parámetros, sobre eso vamos a fiscalizar. Nuevamente también acá hay otro aspecto importante. Una vez que se da el plan, una vez que se implementa, tiene que pasar a la etapa de fiscalización y control. Si no, ¿para qué establecemos recorridos? ¿Para qué hemos hecho una semejante inversión si al final no controlamos y los transportistas van a hacer lo que les da la gana, ¿no? Entonces, siempre la autoridad tiene que estar atrás, atrás, atrás en este proceso de fiscalización. Y actualizar la información para la planificación del transporte urbano que permita administrar estas rutas con eficiencia. Sí, porque hay oportunidades que me ha tocado visitar algunas provincias en las que, por ejemplo, sus bases de datos de las empresas o de qué unidades están inscritas por cada empresa,
están bastante desactualizadas, ¿no? Entonces, esto al momento de la implementación del plan en la que ya todas las empresas van a optar por un proceso de adjudicación o licitación, dependiendo, esto va a permitir que se actualice justamente esta base de datos que permita a la autoridad después, posteriormente, ver, por ejemplo, ¿no? Sustitución de unidades, sustitución por unidades más modernas, saber, por ejemplo, cuál es el promedio de antigüedad del parque automotor que tiene, porque recuerden que mientras más antiguo el parque automotor tiende a ser más contaminante, un aspecto importante, ¿no? Entonces, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Cómo, por ejemplo, podemos generar a través de las de las municipalidades inversiones para los transportistas para que puedan justamente hacer este cambio de tipología, que es lo que tanto se espera, ¿no? Siempre que vayan a unidades de mayor capacidad. ¿Cómo apoyamos a nuestros transportistas? Ese es el punto, ¿no? Entonces, si no tenemos una buena base de datos actualizada, definitivamente no vamos a poder tomar las mejores decisiones. La planificación del servicio de transporte de pasajeros y las herramientas de gestión. Dice, la planificación del servicio de transporte de pasajeros se define como un proyecto que estudia las demandas presentes y futuras de la movilidad de las personas. Entonces, el plan regulador te va a permitir establecer cuál es la demanda actual y a través de los procesos de modelación vamos también a poder determinar cuál va a ser la demanda futura. ¿Por qué? Justamente lo que les decía, el transporte es estacional, dinámico y estacional. Dinámico porque siempre va a estar en constante cambio y estacional porque eh, enero, la demanda en el mes de enero no es la misma demanda que en el mes de abril, que ya empiezan, por ejemplo, las clases escolares, las clases en las universidades. Ahora ya que hay temas con respecto a la presencialidad, ha cambiado a comparación del escenario pandémico y pospandémico. Todo esto hace que justamente, ¿no? ¿Cómo es la dinámica? Entonces, la demanda es cambiante y eso es lo que los planificadores tienen que estar siempre al tanto, ¿no? ¿Cómo va a ser la demanda en el futuro? ¿Por qué? Porque también el plan, al momento de establecer una flota en el futuro, obviamente si crece la población, va a crecer las necesidades de viaje, entonces también tiene que crecer la demanda del transporte, perdón, la oferta. Entonces, esta oferta tiene que ir en proporción a esta demanda, nuevamente, como les comentaba, sin sobreofertar, sin saturar, pero sí tiene que darse. ¿Por qué? Porque la población, como les digo, desde un año 0 hasta un año 7, un año 8, ya va cambiando ya. Van incluso, hasta cambian también las tendencias de los viajes. Todo eso tiene que estar, siempre la autoridad tiene que estar al tanto justamente de este tipo de cambios. Dice, estos proyectos están precedidos por estudios de movimientos que involucran los diferentes medios de transporte. En la planificación hay que destacar la importancia de asignar presupuestos y los recursos necesarios para su realización, que incluye la elaboración y ejecución de esta herramienta denominada Plan Regulador de Rutas. Sí, un plan regulador va a tener un costo definitivamente por su grado de especialización y obviamente la municipalidad tiene que establecer como prioridad de gasto la elaboración de este tipo de herramientas, así como es muy importante, ¿no? Nuevamente les digo, el plan de desarrollo urbano, el plan metropolitano de desarrollo urbano, son herramientas muy importantes, igual y de la misma manera, el plan regulador también es sumamente importante. Existen otras herramientas de gestión del transporte, por ejemplo, el plan de movilidad urbana sostenible, el plan maestro, el plan de acondicionamiento territorial, el plan de desarrollo metropolitano y lo que les comentaba, ¿no? Que se da en suma, la que mayormente tiene, es el plan de desarrollo urbano. Y nunca voy a olvidar la compatibilización del plan regulador de rutas con estas demás herramientas de gestión.
Dentro de las acciones previas está la asignación de los niveles. ¿Qué quiere decir? Eh, por ejemplo, un tipo de plan regulador de rutas para una ciudad grande, llamémosle Piura, Arequipa, Trujillo, no va a ser lo mismo, por ejemplo, que para otro tipo de ciudades que por su tamaño de población están en otro nivel, por ejemplo, llamémosle Jauja, pues, llamémosle, ¿no?, ciudades importantes, ¿no? Pero que por su población todavía no alcanzan cierto grado. Por eso es que estamos tomando el- este cuadro de acá, donde nosotros podemos ver y asignarle el tipo de plan. O sea, el manual no está diseñado para un solo tipo de ciudades, no. Te da muchas alternativas según el tipo de ciudad, principalmente determinado a través de la cantidad de población, te determina qué tipo de plan regulador puedes elaborar. Los niveles de plan regulador por características, estamos hablando, por ejemplo, ¿no?, ciudades del tipo A. Ya el diseño de rutas debe ser sistemas troncoalimentadores o diametrales. Lo vamos a ver posteriormente. Servicio regular y no regular. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? El servicio regular, como ustedes saben, es aquel servicio que tiene una frecuencia determinada. Por ejemplo, las unidades parten de su paradero, de su zona de estacionamiento, paradero, a un determinado momento en 5 minutos, 8 minutos, dependiendo la cantidad de flota y dependiendo cómo está, se ha establecido esta frecuencia, va a salir otra unidad, va a salir posteriormente otra unidad. En hora punta tendrán una determinada frecuencia, eh, en horas valle también obviamente cambia, que va normalmente en proporción a la demanda. Entonces, a este tipo de servicio se le llama el sistema regular, ¿no? El tipo de servicio regular. En cambio, en provincia se ve bastante el servicio no regular. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente se da en ambientes interurbanos. ¿Qué quiere decir? No regular es cuando, por ejemplo, con vehículos menores nos desplazamos hacia una zona de estacionamiento, hacia un paradero de determinada ruta, y este vehículo va a pasar al servicio una vez que se llene, una vez que ya su carga está al máximo, ahí recién la unidad parte. Entonces, no tiene una frecuencia preestablecida, sino que su frecuencia va a ir en función a cómo se va a ir llenando este vehículo. Por eso se llama un sistema de transporte no regular. Hay en muchas provincias del Perú trabajan de esta forma. Incluso pueden ser de tipo mixto, pueden trabajar bajo las dos formas, trabajan bajo el esquema regular y no regular. Y normalmente se da hacia temas interurbanos. ¿Qué quiere decir? Salgo de un casco urbano, normalmente voy por una vía nacional y llego hasta otra zona, ¿no? Hasta otra zona urbana, normalmente son otros distritos, otros centros poblados que se encuentran alejados de la ciudad en sí, pero siguen siendo del ámbito provincial. Por eso es que es importante también contemplar este tipo de modalidad. Las restricciones, ¿no? Prioridad para la circulación se debe dar prioridad para la circulación en corredores con unidades de alta capacidad. Y en el otro aspecto, paraderos en la periferia de la ciudad, ¿no?, con destino a centros poblados. Tenemos para las ciudades de tipo B, rutas diametrales o tangenciales, ¿no?, con prioridad también, ¿no?, hacia los vehículos de mayor capacidad. Son bastante similares. Acá están las tipologías según su categoría, M2, M3, ajustándonos a las normas nacionales que establecen ya estas tipologías. Y estas deben ser
rutas diametrales tangenciales a manera de excepción, con vehículos de tipo M2. Y así vamos a ir viendo todas las características que pueden tener los diseños de rutas según el tipo de ciudad a la que vamos a hacer, a la que vamos a aplicar el manual. También el manual te da las tipologías existentes según su nivel. Para sistemas troncoalimentadores, por ejemplo, podríamos ver hasta buses de tipo articulado, buses de 12 metros, minibuses pueden ser de 9 metros a 7 metros y medio, y las camionetas rurales. Para las ciudades de tipo B, podríamos estar hablando de vehículos entre 9 metros a 7 metros y medio, de una puerta a dos puertas, dependiendo del diseño del fabricante. Y así sucesivamente, según nuevamente los que les comentaba, el nivel de la ciudad. Camionetas rurales, microbuses. Dentro de las actividades del plan regulador, tenemos que ver los aspectos generales, tenemos que ver el diagnóstico general provincial, vamos a ver el levantamiento y el proceso de la información, vamos a ver el proceso de modelación y el diseño del sistema de rutas. Dentro de los aspectos generales, entonces, ya al momento de que estamos ya elaborando nuestro plan regulador, tenemos que ver todos los antecedentes. Por ejemplo, si ya la ciudad contaba con un plan regulador previo, ¿cómo fue ese plan? ¿En qué año se dio? ¿Cómo se implementó? ¿Qué tan eficiente fue? ¿Sufrió cambios? ¿Se respetó? ¿No se respetó por temas políticos normalmente, que es lo que ocurre? Todo eso hay que pasarlo a este esquema, antecedentes, como una reseña histórica del nuevo plan que se quiere hacer. Los objetivos, ¿qué es lo que se pretende con este plan? Normalmente, ¿no? Siempre el equilibrio entre la oferta y la demanda, y establecer rutas adecuadas con la debida racionalización. El marco conceptual, el marco legal, bajo qué normas se va a establecer el plan regulador. Estamos hablando desde la Ley de Transporte y Tránsito, estamos hablando del Reglamento Nacional de Administración del Transporte, estamos hablando ahora de la directiva que aprueba el Manual de Planes Reguladores y así, entre otras. La ubicación y el alcance del plan. La provincia donde la vamos a realizar y su alcance, ¿no? ¿Cuántos distritos vamos a coberturar? ¿Cuántos centros poblados vamos a coberturar? Dentro del diagnóstico general provincial, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta? Indicadores poblacionales, ¿qué cantidad de población tenemos? ¿Qué aspectos socioeconómicos? ¿Cuál es la mayor actividad comercial de la ciudad y de la provincia? Por ejemplo, ¿no? En las ciudades andinas, normalmente estamos hablando de las principales actividades entre la ganadería y la agricultura, luego viene el comercio, etcétera. Entonces, justamente eso es lo que tenemos que identificar. Análisis geográfico, distribución urbana rural. Dentro de los análisis geográficos estamos hablando de cómo está la ciudad. Tenemos zona costa, netamente, por ejemplo, zona costa, somos ciudades netamente andinas, ¿no? Mixto, o somos ciudades quizás en la selva, ¿no? En la que, por ejemplo, tenemos comunidades nativas también que tienen que ser abastecidas de servicio, etcétera, ¿no? ¿Cómo está distribuido la parte urbana? ¿Cómo está distribuido las zonas rurales? Y las posibles, como les comentaba, las posibles conurbaciones. Por ejemplo, ¿no? Cuando se hizo el plan de la ciudad de Chanchamayo, de la provincia de Chanchamayo,
La Merced se proyectaba ya que, por ejemplo, la Merced y San Ramón ya estaban ya con los años, tenían una tendencia a conurbación. Todo eso hay que tener en cuenta justamente también para el diseño de recorridos y la asignación de flota. Análisis de los planes municipales existentes, ya lo que hemos visto, ¿no? El plan es, planes si existe un plan de acondicionamiento territorial, si existe un plan de desarrollo urbano, etcétera. Análisis cualitativo del tránsito. eh, este es, como dice, cualitativo. Esta es una primera referencia de cómo está el tránsito en la ciudad. Se aprecian congestionamientos, en qué zonas normalmente se aprecian los congestionamientos, a qué hora normalmente se aprecian estos también. Acá ya entramos al análisis de la normativa provincial, justamente. Toda la normativa que esté referida al transporte, el consultor que va a elaborar el plan tiene que solicitarlo y analizarlo, por ejemplo, y la principal, ¿no? La ordenanza que regula el servicio del transporte regular y no regular de pasajeros en la provincia tal. También, por ejemplo, hay ordenanzas de zonas rígidas, eso es importante también, zonas o vías rígidas, porque esto también me va a permitir saber qué vías tienen restricciones para el paso de cierto tipo de vehículos. ¿Ya? Y así como esto, hay que solicitar toda la información necesaria en cuanto a normativa. Análisis del servicio del transporte autorizado. También acá hay que tener en cuenta cuántas rutas, cuántas resoluciones, pedir todas las resoluciones. Si estas resoluciones están activas y ya están eh, caducas, no sé. Hay que tener en cuenta eh, esto de acá. Y me ha tocado incluso ver algunas provincias que, digamos, no contaban con esta información. Y bueno, de todas maneras, tienen que agenciarse, quizás solicitarlo a sus propios transportistas, que nuevamente les alcancen este tipo de resoluciones, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener esta base de datos debidamente ordenada, ¿no? Por cada transportista que ya está autorizado. Y el análisis de integración multimodal, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, hay ciudades que tienen terminales interprovinciales ya ¿no? de transporte interprovincial. ¿Cómo se integra el transporte urbano con estos terminales, por ejemplo, con aeropuertos, con estaciones ferroviarias? Hay que analizar las demás modalidades de transportes y cómo el transporte público se integra con estos modos. ¿Se integra? ¿No se integra? Se han asignado vehículos, se han asignado rutas a las vías donde están justamente este tipo de infraestructura de transporte. Esto también tiene que ser analizado. Dentro del levantamiento de la información de campo, tenemos la construcción de la red vial. Cuando el momento que vamos a construir la red vial, obviamente hay que pedirla en un primer momento el- en las áreas principalmente de catastro, en las áreas de desarrollo urbano de cada provincia, normalmente tienen actualizado este tema de acá de la red vial. Y a la vez complementarlo, ¿no? Con trabajos de campo para ver, por ejemplo, eh, los sentidos que existen, si hay pasos a desnivel o no hay pasos a desnivel, si hay restricciones físicas en las vías. Pues esto tiene que ser complementado porque al momento del diseño de rutas, obviamente toda esta información que estamos recopilando va a tener fin, ¿no? Va a tener va a establecer las restricciones o la libertad de paso justamente en esta red. La construcción de las rutas de transporte, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, cuando hacemos este tipo de actividad, tenemos un GPS de tipo navegador en la que el personal de campo se sienta en el vehículo, enciende el GPS y comienza, se va a ruta hacer varias cantidades de muestras. La cantidad de muestras necesarias también está establecido en el manual. Esa es una forma de construir las rutas de transporte. Ahí, por ejemplo, también se pueden usar métodos manuales, ¿no? En la cual vamos escribiendo
las calles, ¿no? Con un plano, vamos escribiendo el itinerario para reconocer, obviamente, porque a veces hay diferencias entre lo autorizado versus lo que se hace en la realidad. Muchas veces vamos a encontrar diferencias, entonces también hay que saber identificar estas diferencias. ¿Por qué los transportistas justamente no obedecen su recorrido? Y por qué también no se fiscaliza, ¿no? Recolección de información de la demanda del transporte. Aquí estamos hablando, pues, por ejemplo, de las encuestas origen-destino, la frecuencia y ocupación vehicular, y así, todos los trabajos de campo están bien detallados en el manual. Cuánto debe ser el tamaño muestral, sobre qué puntos importantes de la ciudad deben establecerse como estaciones de conteo, como por ejemplo determinar el tamaño muestral de para la toma de muestras de la encuesta origen-destino, cómo zonificar la ciudad para prorratear la encuesta origen-destino, porque, por ejemplo, me salen una cantidad, por ejemplo, 600 muestras. No los voy a hacer las 600 muestras en el área urbana, ¿no? Entonces, según la distribución de viviendas, tengo que justamente establecer dentro de este total de muestras, tengo que distribuirlas en toda la ciudad, tomando en cuenta, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? La cantidad de viviendas por zona. Recolección de información de la oferta del transporte. Ya estábamos hablando del recorrido, pero por ejemplo, otro aspecto importante también es los tarifarios, saber desde qué punto hasta qué punto se cobra determinada cantidad de soles. Aquí ya entramos al proceso de modelación del transporte. Este proceso es bastante complejo, es, digamos, la parte más científica de todo plan regulador. Normalmente estamos empleando, y el método más usado es el método de los cuatro pasos, en la que en el primero, por ejemplo, establecemos la generación y la atracción de los viajes. O sea, la cantidad de viajes que va a tener determinada provincia. La distribución va a estar referido el lugar específico donde un viaje inicia y un viaje finaliza. Aquí ya estamos ya relacionando, por ejemplo, el tema de usos de suelo y centros atractores. ¿Por qué? Porque aquí vamos allá a localizar eh, qué zonas van a tener mayor afluencia de pasajeros. Tenemos, por ejemplo, también acá como tercer paso la partición modal. Una vez que tenemos localizados dónde inician y dónde terminan estos viajes, identificamos qué modos de transporte usa la población. Llamémosle a pie, unos usan el transporte público, otras usan transporte particular, etcétera. Entonces, estos tres primeros pasos son utilizados normalmente para determinar la demanda de viajes. Y una vez que tenemos ya identificado y cuantificado, eso también es importante, cuantificado estos viajes y cómo estos viajes se distribuyen por toda la ciudad, pasamos al proceso de asignación. ¿Qué quiere decir? Estamos estableciendo qué modalidad, qué modo de transporte va a ser el más adecuado para satisfacer estas necesidades de viajes que están determinadas ya en los tres pasos anteriores. Dependiendo de la ciudad, como les comentaba, podemos establecer buses articulados, podemos establecer corredores, ¿no? Corredores segregados, por ejemplo, con ómnibus de 12 metros, de 9 metros, dependiendo también la capacidad de infraestructura que posea la ciudad. Pero ya se hace justamente en este cuarto paso. El modelo de planeamiento, entonces, dentro del proceso de modelación, tenemos, ¿no?, el modelo de planeamiento con la construcción de base de datos del modelo. La base de datos va a provenir justamente de todos los trabajos de campo que se han realizado, principalmente, y como se ve acá, de la construcción de la matriz, de las encuestas de origen-destino. Tenemos la determinación de zonas de tránsito,
establecemos la cantidad de viajes entre cada zona y esto me va a llevar a la construcción de la matriz. Luego el método de la selección de rutas, la asignación del transporte que hemos hablado, la calibración del modelo, cuántos escenarios va a tener el modelo, porque como les comentaba, eh, el transporte al ser dinámico, hay posibilidades de que las ciudades vayan creciendo, vayan desarrollando hacia ciertas zonas. Entonces, hay que establecer también escenarios y la modelación justamente nos permite eh, hacer este tipo de previsión, ¿no? Y de planificación. Y justamente estamos hablando de las proyecciones del modelo. Quizás podemos ir cada 2 años, por ejemplo, que se produzca un incremento del 3% de las flotas de los prestadores, ¿no? Justamente para guardar proporcionalidad entre el crecimiento urbano, entre el crecimiento poblacional, el crecimiento socioeconómico y también la oferta del transporte va creciendo de manera paulatina. Todas estas condiciones, todas estas variables se van a poder determinar a través del proceso de modelación. Y aquí ya venimos al diseño del sistema de rutas. ¿Cuáles van a ser los criterios para el diseño de las rutas, la estructura física de la red? ¿Cuántas avenidas? ¿Cuántas vías, por ejemplo, arteriales? ¿Cuántas vías colectoras? Cuenta cada ciudad, el diseño según clasificación. Aquí estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Las rutas, cuando son de tipo radial, por ejemplo, es cuando parten del centro de la ciudad, y las rutas diametrales es cuando las rutas, acá como se ve en la parte del costado, eh, atraviesan toda la ciudad. En lo personal, lo más recomendable son las rutas diametrales. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es justamente evitar que la zona centro se congestione. Entonces, si queremos justamente eso, tenemos que, digamos, retirar los paraderos iniciales de esa zona centro y pasarlos hacia las zonas periféricas para que tengan justamente este esquema diametral. No, o sea, se recomienda, pero como nuevamente les comento, cada ciudad tiene una característica muy particular. No necesariamente, o sea, si no se adapta a un sistema diametral, definitivamente se tendrá que adaptar a un sistema radial debidamente regulado y debidamente distribuido a través de las vías que posee ya esta ciudad. Hay que tener bastante cuidado en este punto, por favor. Estamos, por ejemplo, hablando de la elección de la tecnología de los sistemas de transporte público. Ahora que estamos ya, la electromovilidad se viene con fuerza. Estamos hablando, por ejemplo, también de vehículos a GNV, en la que, por ejemplo, dependiendo también si las ciudades cuentan, ¿no? Con el abastecimiento de este tipo de matriz energética, o dentro del diésel, que ya es lo mayormente utilizado, cuáles son los sistemas de combustión que normalmente existen, ¿no? Euro 4, Euro 5, Euro 6, dependiendo justamente la tecnología también que los fabricantes de buses puedan ir ofertando a los transportistas. Definir la oferta del servicio del proyecto, determinación de los parámetros operacionales. Justamente los parámetros operacionales, lo que les comentaba, eran, ¿no? El itinerario de manera detallada, eh, el establecimiento de los paraderos iniciales finales, establecimiento de la flota operativa, en algunos casos flota de RT y la flota total, y así entre otros. Y también tenemos la evaluación económico-financiera, que les comentaba que también era un aspecto muy importante para la sostenibilidad de este proyecto, de la sostenibilidad de las unidades también que van a prestar el servicio. Las rutas no por tratarlo de, uno, no deben ser demasiado cortas también. Siempre tiene que ser lo más amplias posible dentro del esquema urbano de la ciudad para que justamente genere esta rentabilidad, para que haya una mayor rotación de pasajeros
y estas rutas pueden ser sostenibles y las unidades pueden tener un buen programa de mantenimiento que preste seguridad en los viajes de los usuarios. Normalmente vamos a encontrar obstáculos, entonces ya, digamos, concluimos nuestro plan regulador, ya tenemos nuestro sistema de rutas, ya tenemos nuestro, nuestro documento en sí. Ya incluso este documento tiene que ser aprobado en Consejo Municipal, ¿no? Como toda herramienta de gestión que va a tener aplicación en toda la provincia, tiene que ser aprobado en Consejo Municipal. Una vez que ya está aprobado, digamos, ya listo para su implementación, vamos a empezar, digamos, a ver ciertos obstáculos. Por ejemplo, a veces, ¿no? El presupuesto justamente para eh, el presupuesto para la contratación de personal y especialistas, ¿no? Que puedan llevar a cabo este plan. La adquisición del equipamiento, la contratación de los servicios de consultoría, ¿no? La calidad técnica. Especialistas a veces no cuentan con calidad técnica, los productos son deficientes, tienen vacíos técnicos y legales, o a veces hay observaciones no subsanadas y el proyecto se suspende. La politización también, esto es importante. ¿Por qué? Porque a veces, y esto he visto en muchas provincias, perdón, he visto las famosas promesas de campaña, ¿no? En la que a veces a ciertos grupos informales se les promete, ¿no? Vamos a formalizarlos, pero cuando ya una vez las entran al cargo y vemos el plan regulador, cuáles son sus resultados, digamos que ya existe cierto grado de saturación. Entonces, ofrecer a veces eh, formalización a través de promesas de campaña también va a producir conflictos porque quizás no va a haber espacio para tantos ofertantes, para tantos transportistas, quizás no va a haber espacio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. A veces también, incluso previo a la aprobación, también hay veces hay conflictos entre los regidores, entonces, entre ciertos grupos, ¿no? Los famosos oficialistas y la oposición. Esto se da en todos los aspectos de gobierno. Justamente esta oposición tampoco no debe entorpecer justamente el avance del plan regulador, su implementación, porque al final esto es para la ciudad, no es, digamos, no es para el alcalde en sí, ¿no? Obviamente sí, bueno, el alcalde, mi gestión, ¿no? Implementó el plan regulador, tiene réditos políticos, que justamente es parte de su trabajo, pero la oposición pues no tiene por qué ser un ente de obstaculización. Y es lo que hablábamos, ¿no? La influencia política de los empresarios justamente entre las promesas de campaña, ¿no? Y quizás situaciones previas que se han dado en campañas. Entonces, para la implementación del plan regulador, primero tenemos que identificar cuáles son los grupos de interés, la los transportistas, cómo están organizados los transportistas. Hay gremios, cuántos gremios son, cuáles son sus representantes, cuál es su fuerza dentro de todo, y justo lo que no queremos, pero tienen a veces fuerza política. Por ejemplo, cuáles son los representantes de la sociedad civil, quiénes hablan por la sociedad, porque al final el, el plan regulador va a ser para la población más que incluso para el transportista. El transportista tiene que adecuarse al plan regulador para poder prestar el servicio. Entonces, pero el fin fundamental, como lo habíamos visto al principio, es el pasajero. Entonces, el pasajero es lo que llamamos la sociedad civil. ¿Y cómo la sociedad, cómo vamos a escuchar a la sociedad civil? Normalmente se recomienda que deben existir varios talleres en el proceso de elaboración del plan regulador. Una al principio, en la que se explique qué es un plan regulador, a lo justamente dirigido a estos grupos de interés.
Otra en la parte intermedia, donde quizás ya los consultores con un mejor conocimiento de la ciudad ya puedan conversar con los transportistas a manera de identificar ya los problemas puntuales que debe orientar este plan regulador. Y una al final, donde justamente se presenten los resultados del plan. Ese sería lo recomendable como mínimo que debiera, eh, entre las actividades, ¿no?, que deben realizarse en pleno proceso de elaboración. Entonces, dentro de los lineamientos para el proceso de implementación, vamos a tener lineamientos de implementación operacional en la que tenemos que dar a conocer a la sociedad civil justamente cuáles van a ser los nuevos recorridos, ¿no? Y a los transportistas también, ya quizás han tenido la costumbre de ir por determinada ruta y van a cambiar justamente sus características de los viajes que anteriormente hacían, ¿no? Ya no van a llegar a tal lugar, ahora van a ir a otro lugar. Todo esto tiene que ser establecido previamente. Y los lineamientos de implementación legal. Acá hay un punto importante en el que me voy a explayar un poco. Tenemos solamente dos formas de otorgar rutas a los transportistas, mediante adjudicación y mediante licitación. Cuando hablamos de licitaciones, tenemos que establecer algunas condiciones previas, por ejemplo, de la determinación de áreas o vías saturadas. Si no tenemos esta condición previa, obviamente no puede existir un proceso de licitación. Para establecer las áreas o vías saturadas, tiene que hacerse un estudio previo, un estudio orientado a lo que es el tráfico. Y este estudio tiene que dar ciertos valores que, que pueden ser interpretados en que las vías sí se encuentran saturadas. Cuando estamos hablando de una vía saturada, ¿qué quiere decir? Una vía que se encuentra congestionada, una vía que tiene una velocidad operacional muy baja y que las colas que se generan para el cruce en ciertas intersecciones son demasiado prolongadas y por lo tanto, como digo, su paso a través de esta vía es muy lenta. Entonces, ahí estamos hablando de los famosos niveles de servicio. Normalmente, para los que están un poco metidos más en el tema de la ingeniería de tránsito, podríamos decir que estamos hablando del nivel de servicio D para arriba. Y estas condiciones están establecidas desde la Ley de Tránsito y Transportes y en el Reglamento Nacional de Administración de Transportes. Justamente comentan de que para que ocurra un proceso de licitación, tiene que haber determinado áreas o vías saturadas. Ya. Es importante esto, ¿no? A veces, no, muchas veces por el ímpetu, por la emoción o una voluntad desmedida, vamos a licitar, se ofrece, vamos a licitar. Y hay veces no, son ciudades que no presentan congestionamientos de gran magnitud. Entonces, normalmente las ciudades de tipo B no presentan altos grados de saturación en sus vías. En las ciudades de tipo A, sí, sí, ahí sí quizás hay que hacer un estudio previo, pero en las ciudades de tipo B, muy poco, de B para abajo, muy poco se vamos a apreciar este tipo de saturación. Entonces, vamos a optar por los procesos de adjudicación, en la cual los transportistas deben cumplir, ¿no?, todo lo establecido en su ordenanza que regula el servicio, principalmente en las condiciones de acceso y permanencia. En eso, entonces, cumpliendo eso y cumpliendo esas condiciones y quizás en algunas oportunidades las autoridades pueden quizás establecer un tipo concurso, esto quiero dejarlo bien claro, pueden establecerse otro tipo también de medidas, pueden ser adjudicaciones directas también. Eso ya queda elección dentro del marco de la legalidad, ¿no?, de los funcionarios, queda elección de los funcionarios. Ya, entonces hay que
saber comunicar a sus transportistas, porque el transportista al final va a ser, ya, excelente, plan regulador, muchas veces también va a haber cierta impulso a través de los mismos transportistas, porque los transportistas lo que buscan también es erradicar la informalidad, que el servicio ya no ingrese en mayor cantidad de competidores. Eso es lo que le interesa mayormente al transportista, que no tengan muchos competidores, que la municipalidad erradique la informalidad. Entonces, si le ofrecen eso, el transportista va a estar bastante también voluntarioso a adecuarse al nuevo sistema. Y también, y ellos van a decir, pero ¿cómo me vas a dar mi ruta? ¿No? Y sí, y sin miedo, como dice, ¿no? La norma legal lo ampara ahorita, pues, se le puede otorgar hasta por 10 años. Y esto también les va a dar una base legal en la que el transportista va quizás a hacer ya inversiones de mediano y largo plazo justamente para renovar estas unidades, para renovar, para hacer el cambio de tipología que también que mucho esperamos, ¿no? En las gestiones provinciales, el cambio de tipología. Entonces, por ahí es que hay que orientar todas estas estrategias justamente, ¿no? Que también son de tipo operacional, estrategias de implementación legal y el proceso participativo y la estrategia comunicacional hacia la población, porque de un, digamos, de un día para otro tampoco no le vas a cambiar al usuario sus recorridos. Entonces tiene que establecerse un régimen de gradualidad que permita a los usuarios también irse acomodando a este nuevo sistema. ¿Ya? Entonces, eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Dante Ramírez, soy ingeniero de transportes, egresado también de la maestría de Ingeniería de Transportes, más de 20 años en el sector del transporte público y cualquier consulta pueden hacerlo. Ahí están mis datos, pueden escribirme por correo, ahí está mi página web y agradezco la atención, agradezco su tiempo y nuevamente agradezco a la Sutran por esta oportunidad.